Ejercitando los sentidos. Ese es el tema de hoy. Pero antes de empezar, quiero enviar un saludo a doña Dominga Dolores Morales Gutiérrez. Nos está viendo en esta hora. Le enviamos un cordial saludo y bendecimos a su hijo Carlos y a su esposa, la hermana Marita. Bendiciones que nos acompañan hoy entre nosotros, pero saludamos a su mamá. A la hermana Rosita Houston en Estados Unidos también le saludamos, nos alegra que siempre esté en sintonía. Y también a Margot Díaz, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? También un saludo para Maribel Díaz. No queremos dejar de saludar a nuestro hermano Orlando Aragón, a nuestra hermana Juanita, la que tiene un pie en la tierra y el otro en el cielo, Juanita Sánchez. Un saludo para todos, gracias por estar ahí. El día de hoy, ejercitando los sentidos. Bueno, vamos al gimnasio, ¿verdad? Bueno, no yo, pero Abrancito sí va al gimnasio. No al gimnasio, pero tiene su gimnasio en casa. Tiene unas pesas que levanta, se le salen los bríceps del hombre, tiene omóplatos que se le resaltan y además unos lavanderos en el estómago. El hombre es todo un atleta físico-culturista. Aquí lo tenemos a Marcos Abraham Castro. Y también Mateo, solo que ahora el trabajo no le deja tiempo de ejercitarse, pero hasta estuvo llegando al gimnasio para entrenar boxeo. Abrancito estuvo también arrimándose, pero pronto lo abandonó. Sin embargo, sigue ejercitándose en casa. Y ahora, pues, Johan, lo miré levantando pesas. Tiene sus propias pesas. Él las inventó, la hizo. Dice, como son muy grandes de los muchachos, ahí pesan demasiado. Entonces, Johan se inventó sus propias pesas. Hizo de una botella de plástico, la llenó de arena, agarró un palo de escoba y ya puso su propia pesa y el hombre hace ejercicio. Y de repente lo veo yo en el espejo mirándose su musculatura. Él es delgadito, pero él se ve muy fuerte en el espejo. De manera que él está ejercitando. Y esto es una práctica desde lo más pequeño hasta los más grandes. Y desde el país más pobre hasta el país más rico. No hay lugar del planeta donde no se llegue a ejercitar el cuerpo por salud o por físico-culturismo, es decir, lucir bien. No solo es saludable y sentirse bien, sino lo hacen para que el culto que le llaman al cuerpo sea presentable. Los muchachos quieren impresionar a las muchachas a los muchachos, y así se van por diferentes razones la gente a los gimnasios. Y estamos acostumbrados a ejercitar nuestra musculatura, pero muy pocas veces estamos acostumbrados a ejercitar los sentidos. El tema de hoy es ejercitando los sentidos. Ahora vamos a irnos al texto que nos va a acaparar estos dos capítulos, aunque quiero aclarar que este primer capítulo está en línea. El siguiente capítulo no creo que vaya a ser en línea, ya que mañana me toca ministrar digo mañana en el momento que lo estoy grabando, pero realmente el jueves pasado me tocó predicar en la iglesia y allí di la segunda parte de esto que apenas estoy dando la primera parte. Es decir, les estoy diciendo que ya di la segunda cuando ni siquiera he empezado a dar la primera. Y que fue el jueves pasado, pero para mí el momento de hacer esta transmisión es para mañana jueves. Así que es un juego de palabras, un juego en el tiempo, pero que tiene el resultado que les mencioné. Está en Salmo 119, versículo 66. Veamos qué nos dice. Enséñame buen sentido, porque tus mandamientos he guardado. Ahora, ¿qué significa eso? Enséñame buen sentido, porque tus mandamientos he creído. Ok, lo primero es que si hay buen sentido, voy a volver a leer el versículo porque me comí una frase, creo yo. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Salmo 119, 66. ¿Qué significa esto? Que si hay buen sentido es porque nosotros tenemos mal sentido. A ver, volvámonos otra vez. El salmista dice, enséñame buen sentido. ¿Por qué él necesita que le enseñen buen sentido?
necesita que le enseñe en buen sentido porque él, su naturaleza y la manera en que usa su sentido no es en buen sentido. Él lo usa en mal sentido. Y creo que, igual que David, nos pasa a todos nosotros por igual. Todos nosotros tenemos sentidos que lo usamos mal, ¿verdad? Y eso es reconocer eso cuesta. Llegar a aterrizar a que yo no uso mis sentidos en el buen sentido, que deberían estar usados, eso la mayoría de nosotros dicen, no, yo uso bien mis sentidos. Ahora ya vamos a analizar con respecto a los sentidos. Y veamos. Primero, los sentidos del ser humano son tan complejos que la mayoría de nosotros no alcanzamos a entender cómo la ciencia investiga para poder aprovecharse de nuestro sentido. Veamos uno. El ejemplo clásico de la psicología, que avanza en su estudio hasta la neuropsicología. Y de la neuropsicología se deriva el neuromarketing. ¿Y qué es lo que ocurre con el neuromarketing? Pretende analizar el comportamiento de los seres humanos para predeterminar cuál va a ser su elección entre varios productos y así ofrecer el mejor empaque, el mejor color de empaque, el mejor estilo del empaque, el mejor producto, el mejor perfume, la mejor camisa, el mejor pantalón, determinar el sonido incluso que hace el motor de un vehículo. Algunas personas que tienen la parte, que entienden que los sentidos incluyen la parte sinestética, buscan estudiar cómo suena el ruido de un motor y eso determina el éxito o el fracaso de la venta de los vehículos, de los carros, de las motos, de los buses. Incluso, imagínense ustedes, los automóviles eléctricos no suenan del todo. Es como que si te fueras a sentar a la silla de tu casa. Así es montarse en un carro eléctrico. Te sentás en la silla de tu casa y de repente la silla comienza a andar. Así es cuando uno se monta en un carro eléctrico. Uno lo enciende y uno esperaba oír sonar algo, pero no suena nada. Es decir, uno tocó el botón de encendido y excepto porque mira que todas las luces se iluminan en el tablero, es la única manera que te das cuenta de que el automóvil está encendido. Y cuando vos esperás de que si vas a arrancar, se oiga, como normalmente estamos acostumbrados, tampoco se oye. Acelerás y no se oye nada. Acelerás y avanzás y no se oye absolutamente. Es un silencio total. El ruido que hace el coche eléctrico. Entonces nuestros sentidos nos engañan. Nos montamos en el carro, encendemos el carro y pensamos que está apagado, porque no oímos nada. Entonces decimos, está apagado el carro. Pero cuando aceleras, ¡bum!, se te mueve inmediatamente, pero no suena. No tiene ningún... Es tal el problema de los automóviles eléctricos que al no emitir ningún sonido, las personas no escuchan venir el vehículo, porque como no suena, entonces no voltean, porque el sonido no les advirtió que venía el automóvil, y el resultado, un montón de gente está muriendo en Europa porque los automóviles eléctricos, al no sonar, no advierte la persona que viene un automóvil y se cruza intempestivamente la calle. Es decir, que conforme la tecnología va cambiando, nuestros sentidos deben adaptarse a la nueva realidad. Es decir, si antes nos cruzábamos la calle, estoy hablando de en Europa, no en Nicaragua todavía, pero si estabas en Europa, antes te cruzabas la calle y volteabas a ver a los lados por el ruido que oías, hoy, aunque no escuches ningún ruido, tienes que igual voltear a ver y fijarte bien, porque ahora hasta las motos son eléctricas y las motos sabemos el ruidaje que hacen, pero las motos eléctricas no suenan del todo, en silencio, así avanza, nada se oye. Entonces hasta una moto te puede arrollar si no te fijas bien. Entonces, que están promoviendo una ley que obligue a los automotores eléctricos y a las motos eléctricas a que emitan un sonido simulando al de un motor, aunque no haya un sonido de motor porque es eléctrico.
para que las personas puedan percibir el riesgo de cruzarse la calle sin ser atropellado. Es decir, nuestros sentidos no son capaces de detectar el peligro que supone la nueva tecnología y nos arriesgamos a cruzar la calle y nos podemos matar. Es decir, se requiere un entrenamiento de los sentidos. Por ejemplo, cuando yo compré estos anteojos, a mí me costó adaptarme porque como son transitions, no se nota la diferencia entre el ángulo de la visión de abajo y la de arriba. No hay. Entonces llega un momento en que yo me quedaba medio mirando turbio porque no me había acostumbrado a mirar a que apagaste la llamada, que no quede en llamada. Por favor, hazlo ahorita. Yo me acostumbré a los anteojos anteriores, que solamente lo ocupaba para ver, para leer letras nada más, pero no para mirar intermedio y a larga distancia. Entonces tuve que adaptarme y aprender a usar los lentes para poder ver a larga, media y corta distancia. Tuve que aprender, tuve que adaptarme. Los sentidos se adaptan, sin embargo no siempre lo hacen tan rápido. Por ejemplo, cuando los estafadores llegan con un bultito, cuando uno va a hacer un canje, un cambio de billete y te hacen el cambio link, ellos te muestran un fajo de billetes de dólares, pero prontito lo meten en la bolsa y lo que sacan es un fajo de papeles. Y vos crees que lo que estás viendo es fajo porque ya te adaptaste y no fuiste lo suficientemente capaz y rápido, ágil, para enterarte que te estaban timando. Y hay muchos casos que yo me di cuenta, muy tristemente, que les dieron un montón a la hora de cambiarle, le hicieron el cambio link y les quitaron el dinero completo y les dejaron un montón de papeles de periódico cuando se emitían los papeles periódicos. De manera que los predesdigitadores entienden bien esto y hacen sus trucos frente a nosotros, haciendo ciertos tipos de movimientos que nos engañan y nos hacen creer que la pelotita la tienen aquí cuando realmente la tenían aquí. Y con eso logran engañar a la vista, engañar a los sentidos. La única manera de poder identificar cuando un mago nos está dando un trucazo es que nosotros seamos magos también. Si nosotros somos magos o entendemos, porque hemos visto los trucos de magia, entonces podemos desenllavar el truco. Podemos entender lo que está haciendo y podemos darnos cuenta en el momento del engaño. Pero uno tiene que tener los sentidos entrenados para poder ver lo que la gente común no ve. En el área espiritual ocurre igual. La mayoría de nosotros no somos capaces de ver, don Carlos, no somos capaces de ver lo que se ve en el mundo espiritual, doña María. Y Abraham, y a veces creemos que estamos ante una situación, pero realmente no es así, y era otra, ¿verdad? Por ejemplo, Samuel llega a ungir al rey David, que no era rey en ese momento, sino que era un pastor de ovejas y ni siquiera estaba entre los hermanos. Pasan al primero, al segundo, al tercero. El primero es un mamulón enorme, así grandote. Dice, este es el rey, piensa Samuel, el profeta. Y Dios le dice, no te fijes en la apariencia. Entonces, fíjate, yo me fijo también en el corazón, la gente se fija en lo de afuera. Entonces, Dios le enseña a Samuel a usar correctamente el sentido de la vista, que es el que ocupa el 80% de la energía de nuestro cuerpo, pero también es el que puede ser engañado. La vista puede engañarnos. Ahora, enséñame buen sentido y sabiduría. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace el neuromarketing para engañar nuestra vista? Bueno, lo que hace es que descubre cuáles son los botones emocionales, los disparadores psicológicos de las personas. Y por ejemplo, en el caso del carro, que cuando es de gasolina, el escape suena de una manera en particular. A veces, la persona que tiene tendencias auditivas, es decir, que su mayor amplitud de su mente es
neurosensorial auditiva sería una persona que necesita oír cómo se escucha el motor, necesita encender el estéreo para ver cómo se siente cuando el radio suena, si tiene suficientes bajos, si están equilibrados los medios y si los agudos se oyen muy bien a la hora de... Entonces, esto determina si el comprador del carro se termina yendo por el carro o no, porque el vendedor, es decir, el fabricante del vehículo, lo hizo de manera que cuando uno mirara, que cuando uno escuchara, el sonido del motor en el escape y escuchara el radio o el sonido de las puertas cuando se cierran y cuando se abren, entonces que la persona se sintiera muy bien o no, ¿verdad? Ahora, existen otros que esos son las personas auditivas. Pero los sentidos no terminan ahí, existen los que tienen los sentidos visuales, el sentido visual. El auditivo, uno se lo compra por lo que oye. Incluso cuando te pone objeción, te dice no me gusta cómo suena lo que usted me está diciendo. Aún las ideas le suenan mal. No dice yo creo que eso va a fallar, no dice eso, dice no me gusta cómo suena. También si le gusta la idea, dice me gusta cómo suena y te demuestra una actitud positiva, pero la manera positiva te lo refleja en forma de sonido. Así emite el auditivo su modo de pensar y descubre si es auditivo por la forma en que habla y que se expresa. Ese es un tipo de persona y la neurociencia se encarga de venderle haciendo que los sonidos se escuchen mejor para él. Pero como no todos son auditivos, entonces existen los sinestéticos. Otros dicen que son kinestéticos, pero yo lo aprendí como sinestético. El tipo de persona sinestética es aquella como que cuando me voy a poner, mira una camisa y la mira muy bonita, la mira que es un rojo vivo encendido, pero no quiere pagar por ella hasta saber cómo se siente con la camisa. No le basta verla, sino que me puedo probar la camisa y le dicen sí. Ya hay un guardarropa, por eso es que existen los probadores de ropa, porque hay gente que es sinestética, es decir, no se están midiendo la camisa. La mayoría de nosotros, yo que soy visual y auditivo, no soy sinestético, yo no me voy a meter al cuarto probador para ver cómo me siento con la camisa, sino me voy a medirla a ver si me queda la camisa. Para eso voy. Eso es lo que debería servir el cuarto medidor de probador de ropa. Pero los sinestéticos no se van a probar la ropa para ver cómo les queda. Ya saben cómo les queda. Lo que ellos quieren es saber cómo se sienten. Ellos tienen que sentirse. Y como el sinestético es explotado por los vendedores. Por eso es que existen relojes que no valen más de 500 córdobas, como este que tengo yo. Pero existen otros que valen $12,000. Porque tanto el de menos de 500 pesos me dice la hora, en este momento son 10 minutos para las 6, como un Rolex que tiene piedras de diamante que vale $12,000, me dice lo mismo la hora. Solo que si yo ando un reloj Rolex conmigo, ¿qué es lo que estoy diciéndole a toda la gente que me está viendo? Que me siento como un triunfador, que yo tengo mucho dinero, que me siento dueño del mundo, que me siento como un rey, que todos deben ver mi opulencia. Así que yo soy un sinónimo de un vencedor, de un líder de líderes, de alguien que está más allá y a otro nivel. Entonces, no es las piedras de diamante, no es que dé la hora, es cómo hace sentir ese reloj a la persona. Entonces hay gente que aprovecha lo sinestético y busca cómo venderle lo más caro. Entonces, y allí hablando un poquito de venta, los precios de un reloj comparado con otro, yo puedo decidir vender un reloj de menos de 500 pesos y voy a tener un público que me va a comprar. Pero si yo decido vender
los relojes más caros, un Bulova, un Citizen, esos no son tan caros, pero valen $300, $500, o un, ¿cómo le dije? Se me olvidó ya. El Rolex. O el Rolex. Entonces yo me pongo a vender Rolex, entonces yo voy a vender el mismo reloj que da la misma hora que el de menos de 500 pesos, pero lo voy a vender a $12,000, porque yo siento que puedo venderle a ese mercado. Entonces, la verdad es que yo puedo vender uno de 500 pesos o uno de $12,000. Lo que tengo que hacer es adaptarme al mercado para vender. Entonces, tanto se necesitan capacitaciones para alguien que sepa, que necesita vender, cómo venderle a alguien de otro nivel, como se necesita capacitación para alguien que va a vender a alguien de 500 pesos, algo barato o menos de 500 pesos, un reloj de 200 pesos, de 100, de 300. Entonces, ambos necesitan entender cómo el mercado se siente. Bueno, te sentís perdido, le dice uno, pues comprate este reloj que yo te vendo y este reloj te ayuda a ubicarte donde estás en la hora del día. Pero el otro no, el otro lo que quiere es, te sentís un fracasado con ese reloj, pues sentite como un hombre de éxito, te vendo este Rolex. Todo el mundo va a decir, wow, tiene un Rolex. Perdón. Entonces, y estos problemas de los sentidos, de los sinestéticos, es un problema porque los lleva a gastar por lo que sienten. Y si sienten que ese día tienen que gastar un montón de dólares, lo hacen. Yo miraba a Michael Jackson cuando salía de compra en un documental que se presentó en Netflix y lo miraba gastando $1 millón en un ratito, comprando un montón de... todo un piso lo compró de cosas exóticas y muy costosas. Simplemente él sentía que era importante comprar esas cosas excéntricas. Y todo el mundo aprovecha, ¿verdad? Momentos de los excéntricos, de los sinestéticos. Pero luego tenemos a dijimos, ya vimos lo auditivo, como me suena. El sinestético entra en el coche, se sienta para sentir qué se siente estar tras el volante. Lo agarra y quiere sentirse cómodo, quiere sentirse como un líder, quiere sentirse capaz de competir con los demás, que se vea también su auto, que lo haga ver a él como algo importante. Ese es el sinestético. Pero existe también el tipo de vendedor, de comprador, que es el visual. El visual se guía únicamente por lo que ve. Ese es el visual. Y nosotros debemos entender que todos tenemos de los tres tipos, de lo sinestético, de lo auditivo y de los visuales. El visual, si el carro no se ve lindo, no lo compra. Si no se ve impactante, no lo adquiere. Si el color no lo deja deslumbrado, no lo motiva. O no le llama la atención. Sí, entonces juega un montón de papeles el diseño. ¿No han visto ustedes? ¿Se acuerdan cuando salió aquel Yaris? El Yaris de hace 3 años, 4 años. Era un carro bien feo. Era un carro feísimo. Y la mayoría de gente que lo compró al ratito lo estaba vendiendo porque era un carro bien feo. No estoy hablando de de ahorita, sino de unos años atrás, el más feo de los que ha habido de todo. Creo que fue el segundo Yaris o el primero, ya no me acuerdo, hace mucho tiempo esto. Pero entonces el visual toma la decisión en decisión de cómo se ve. Y así es que nosotros vamos por el mundo siendo víctimas de el mercadeo. Y entonces el mercadeo utiliza disparadores psicológicos. Recuerden, el versículo de hoy es: enséñame buen sentido. El tema de hoy es ejercitando los sentidos. ¿Cómo se deben ejercitar los sentidos? Primero debemos entender cómo explotan nuestros sentidos, cómo la mercadotecnia utiliza trucos para, por ejemplo, uno de los trucos que utiliza el neuromarketing, que es venderle a la mente y no a la gente, es la ley de la escasez. Y te dicen, bueno, solo hay 3 de estos relojes.
Si no lo compra en los próximos 20 minutos, se quedó sin reloj. Entonces la gente dice, solo tengo 20 minutos y ya 19, así que voy a comprarlo ya. Agarran el teléfono, tiqui, 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 marcan. Porque se vieron afectados por el disparador psicológico de la ley de la escasez. Pero no es que habían 3, realmente hay más. Pero ese fue el eslogan publicitario que utilizaron para provocar la compra. Entonces, cuando nosotros tenemos los sentidos bien ejercitados, es difícil que nos engañen con cualquiera de las técnicas. Otra cosa que hacen los vendedores para conseguir que nosotros les compremos, las mujeres les compren, es el miedo a perder y las ganas de ganar. A la gente no le gusta perder. Y si tú en el proceso de venta logras hacerle creer que si no adquiere hoy, ahora y por el precio que yo le estoy dando este producto, este artículo, él va a perder una oportunidad que no va a encontrar después. Entonces, inmediatamente hace la compra. Ese es el miedo a perder, y ganas de ganar es otra cosa que la gente tiene necesidad. Todos tenemos ganas de ganar, o aquí hay alguien que tenga ganas de perder de los presentes aquí. ¿Verdad que nadie? Y cuando perdemos nos sentimos mal, porque todos tenemos ganas de ganar. Y cuando entonces explotamos las ganas de ganar y le decimos, si usted adquiere este producto, entonces usted va a ser un vencedor. Usted va a conquistar esos objetivos que usted necesitaba. Usted va a llegar al punto de su propósito más ambicioso. Pero tiene que comprar esto hoy y ahora. Ganas de ganar, miedo de perder, la ley de la escasez y un sinnúmero de técnicas más que atacan a nuestro sentido a través de la televisión, a través de la radio, a través del internet, a través de las aplicaciones, a través de los juegos, a través de la universidad, a través de la calle, a través de los rótulos cruzacalle, a través de las mantas, a través de los mopis, a través de los brochures, las volantes, a través de tarjetas de presentación, a través de publicidades en Facebook, a través de publicidades en Instagram, publicidades en YouTube. Estamos bombardeados. Es intensa el bombardeo a nuestros sentidos, principalmente oído y la vista y el oído. Por eso, Dios, que sabía de toda esta maraña que representaba la estrategia de publicidad desde tiempos inmemoriales, Dios inspira al rey David para que haga una solicitud. Y la solicitud es: enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Aquí estamos viendo comenzamos a aterrizar, apenas estamos viendo la parte de la necesidad que todos tenemos del buenos sentidos. Pero como estos buenos sentidos que nosotros creemos que usamos bien son vulnerables, son sujetos a engaño. Imagínense, hace poco en la página de la iglesia Palabra de Vida, alguien compartió algo que decía Palí, una oferta, una promoción de Palí, y le comentaba yo a mi papá que ese es un engaño para que uno dé su usuario y contraseña y le roben a uno el WhatsApp, y fue compartido en toda la iglesia. Uno de los hermanos se percató y escribe: qué raro, dice, todos los apellidos son extranjeros, no parece haber ninguno nacional. Claro, es que el objetivo no era nacional, era que te capten tu usuario y contraseña y poder robarte tu WhatsApp mediante técnicas que empiezan con la pinchada de un enlace. Uno pincha o pulsa o presiona el enlace, inmediatamente le manda a un bot que le roba a uno la identidad. Y ya usan aquí. Han habido 3 páginas en la semana antepasada. Hace 15 días salió en las noticias un hacker que le robó en Nicaragua, a 3 páginas. Uno era Bacanalnica, los otros 2 no me acuerdo.
creo que era el Gallo Magayo, no me acuerdo cuáles son, pero el asunto es que son 3, y los 3 WhatsApp de cada una de esas compañías fueron usurpadas por este hacker, que salía pavoneándose como un super hacker en Nicaragua. En ese sentido, también necesitamos sensibilidad y buen sentido para saber qué cosas debemos compartir y qué cosas no debemos compartir. Entonces, ya ni me acuerdo quién fue que lo compartió. El asunto es que enséñame buen sentido, es algo que nosotros necesitamos pedirle a Dios. Recuerden que hay un versículo que dice: el que le falte sabiduría, pídala a Dios, el cual le dará abundantemente y sin reproche. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que nosotros debemos ser abiertos para pedirle a Dios las cosas que necesitemos. Y cuando la sabiduría es lo que nos falta, es lo que necesitamos, entonces debemos hacerlo, esa petición. Por eso es que David hacía esta petición: enséñame buen sentido y sabiduría. Ahora, interesante, Salomón hizo lo mismo. Salomón pidió buen sentido y sabiduría. Dice: Señor, yo soy un muchacho, tendría la edad de Abraham cuando se convirtió en rey de Israel. Soy un muchacho, no sé ni salir ni entrar. Dame sabiduría para gobernar a este pueblo. Pocos días después, cuando ya empezó su reinado, gracias Abraham, hielito, falta un pedazo. Cuando ya empezaba su reinado, le llevan un caso en el que había un caso requerido de mucha sabiduría. Y cuando se presentan ante él 2 mujeres con un bebé, una de ellas le dice: mira, yo te voy a explicar lo que pasó. Le dicen al rey Salomón, y había un público tremendo, eran los primeros días del reinado del rey Salomón. Resulta que los 2 pues somos prostitutas y tuvimos cada una un embarazo. Yo tuve un niño, y luego 3 días después ella, mi compañera, tuvo otro niño. Pero resulta que a ella, cuando estaba durmiendo, se acostó sobre el niño y lo ahogó y se murió. Y cuando miró que estaba muerto, se levantó y lo cambió. Me quitó mi bebé mientras yo estaba dormida y puso el de ella que estaba muerto. Y ella se llevó el vivo, el mío. Así que vengo a pedirte que le quites el bebé y me lo dejes a mí, porque yo soy la dueña. No, dijo aquella. Yo soy la verdadera madre. Ella fue la que me cambió al niño en la noche mientras yo dormía, y ella fue la que ahogó a su hijo accidentalmente en la noche. No, dijo la otra, y comenzaron a pelear en una discusión sin fin, en que cada uno decía: el que tiene la verdad soy yo. ¿Qué sabiduría se necesitaba para poder averiguar cuál era la respuesta a esa pregunta? Viene Salomón y dice: denme una espada, y viene uno de los guardias y levanta la espada. Páseme al niño, y el guardia levanta al niño en el aire. Parte al niño por la mitad, le dice Salomón al guardia. ¿Cómo se oye? Y todo el mundo, ¡oh!, en toda la sala, porque había miles presenciando el juicio que Salomón está haciendo. Inmediatamente una de las mujeres dice: no lo maten, por favor, désenlo a ella, no maten al niño, por favor, no lo maten. ¿Cómo no?, dijo la otra, ni a ti ni a mí, un tuco para cada uno, la mitad cada uno. Le dice Salomón: no se lo den a esta, désenlo a la verdadera madre, la que dijo: désenlo a ella, esa es la verdadera madre. Y dice que todo el mundo dijo: ¡oh! Y la sabiduría de Salomón se extendió porque había pedido la sabiduría. Ahora nosotros tenemos que aprender que no solo se pide sabiduría, también se pide buen sentido. Es decir, que hay gente que no tiene buen sentido. Es decir, no es que hay gente, todos nosotros estamos desprovistos de buen sentido. Aunque tú te creas que lo tienes, lo siento mucho, pero ya voy a demostrarte que no es así. Por ejemplo, hay algo que se llama el sentido común. Veamos el sentido común. Vamos a ver. El sentido común nos dice de que si todos andamos con ropa, si Abraham anda con ropa, si la hermana María anda con ropa y si el hermano Carlos anda con ropa, yo debo andar con ropa. Ah, no, aquel se inventó una playa nudista y dice: yo debo andar en limpio, sin nada. Entonces ya hay 4, 8 que dicen: yo también, y todo el mundo sin nada.
Eso no es sentido común. Pero la gente dice, como todo el mundo se desnuda aquí en esta playa, yo también. ¡Pah! Entonces, en el nombre del sentido común, se deben hacer las cosas. Veamos otro sentido común. Yo voto, dice un congresista en Sudamérica, en uno de los países suramericanos, yo voto por el aborto. Yo también, y de repente tenemos unas firmas que se levantan de 750,000 personas firmando en pro del aborto. Solo porque hay casi 1 millón de personas firmando un documento en pro del aborto, ¿yo debo apoyar el aborto? ¿Es de verdad eso sentido común? Todavía creo que se escucha en una de las emisoras, porque la voz del pueblo es la voz de Dios. Y cuando dijeron crucifícanle, era la voz de Dios. El pueblo estaba diciendo crucifícanle. No puede ser la voz de Dios el pueblo, y no podemos nosotros decir que debemos actuar en base al sentido común. Por ejemplo, vamos al sentido común. En Estados Unidos se promueve el mundo gay y que deben tener libertad, y que vino el Papa Francisco y dice que deben ser aceptados, que deben concertar matrimonio, que la Biblia ya no es un libro para nuestros tiempos, que queda obsoleto, que hay que buscar otro nuevo libro. Eso es, solo porque lo dicen millones de personas, eso es sentido común. Ese es un buen sentido. No lo es. De pensar como piensa esa gente, sería como yo miro a 100 moscas paradas en la ñaña de un perro que está ahí en la calle. Como hay 100 moscas, debe ser rico comer ñaña de perro, solo porque hay 100 moscas. Yo no puedo ir con el montón de gente. Yo no puedo, solo porque hay 100 personas que están votando, solo porque hay 1 millón, 2, 3 millones votando o a favor o comentando acerca de algo que va en contra de los principios establecidos por Dios, no significa que eso sea buen sentido, aunque parezca sentido común. Aún no podemos entonces confiarnos del sentido común cuando se trata de buen sentido. Enséñanos buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Y aquí viene el secreto. ¿Qué has creído tú? ¿En qué está sustentada tu fe? ¿Dónde se arraiga tu esperanza? Porque tus mandamientos he creído. Aquí está el porqué. No puede venir el buen sentido, que Dios te enseñe buen sentido y sabiduría, si no se cumple el por qué debe Dios cumplir ese propósito. Y el por qué, porque tus mandamientos he creído. Es decir, tú tienes que aprender a creer. ¿Se aprende a creer? Sí. Y ya lo vamos a ver. Jesús le respondió, os lo he dicho. Oigan la palabra dicho. Os lo he dicho. Y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. ¿Sabe lo que estaba pasando? Que cuando Jesús hacía un milagro, que es lo que está diciendo ahí, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago, ¿cuál es la obra? Resucitar un muerto. Jesús viene y miren el escenario. Hay unas 2,000 personas. Jesús va a resucitar a Lázaro. Está muerto, tiene 4 días de muerto y hiede ya. Todo el mundo sabe que eso es cierto. No hay nadie que pueda dudar que esto sea verdad. Mueven la piedra y todo el mundo, un silencio sepulcral, literalmente. Ni salían voces del sepulcro, ni salían voces de la multitud que estaban expectantes. Y hay una multitud de gente. Y de esa multitud de gente había un abanico de personas que eran equivalentes a sinestético, auditivo, visuales. Pero de estos, los más increíbles eran los visuales. Aquellos que si no veían, no creían. ¿Se acuerdan de Tomás? Tomás dice, si yo no meto mi mano en su dedo y meto mi mano en su costado, donde fue traspasado, yo no creo. Él era visual, Tomás. Pero ¿qué pasa cuando los visuales vieron a Lázaro resucitado? Porque había 2 tipos de resucitados.
perdón, habían dos tipos de visuales ahí. Estaba el visual, que era los que creían en que Jesús era el Mesías, pero habían otros que miraban el milagro y lo único que pensaban, lo único que creían, y lo único que planificaban era cómo podemos matar a Jesús. Porque después de haber resucitado a Lázaro, ahora todo el pueblo va tras él. Entonces tenemos que buscar la manera. ¿Y cómo se buscaba? Con los ojos. Tenemos que buscar la manera, pues, planearlo con la mente, cranearlo, cómo matarlo. Es decir, mientras Jesús sembraba la semilla de la resurrección en Lázaro y sembraba la semilla de la vida nueva, de la esperanza, de la sorpresa de que la muerte, que era lo único que no tenía salida, ahora tenía solución. Otros veían en eso el más grande problema, porque la gente iba a dejar de seguirlo a ellos y todo el mundo iba tras Jesús. Es decir, es increíble cómo la misma gente que está viendo un mismo suceso, uno lo ven de un modo y otros lo ven del modo contrario. Por eso es que nunca vas a dejar de ver personas que siempre atropellan e insultan a Jesús, no creen en lo que dice, y si lo leen es para atacar la fe cristiana, a la iglesia cristiana y a los creyentes. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. ¿Qué está pasando? La gente está viendo a Jesús. Muchos de nosotros decimos: si yo hubiera estado en la época de Jesús y lo hubiera visto, Johans, que acaba de llegar de clases, si lo hubiera visto, jamás hubiera crucificado a Jesús. Yo hubiera creído en él seguro 100%. No es así. No es así. Porque mire esta gente, incluso Tomás. Pregunto, Tomás no andaba todos los días con Jesús. ¿Y qué pasó con Tomás? No le creyó. No creyó. Es decir, uno puede estar a la orilla de Jesús y ser su discípulo, pero ser incrédulo, no ver lo que está a la vista. Por eso es que enséñame buen sentido, el sentido principal que tenemos en la vista. ¿Qué creemos? ¿Qué es lo que vemos? ¿Vemos en lo que creemos o vemos en lo que no creemos? ¿Cómo es el asunto? ¿En qué creemos realmente? Es decir, lo peor que le puede pasar al ser humano es lo que le pasó a los que estaban rodeando a Jesús. Los que rodeaban a Jesús veían sus milagros, veían sus hechos y no creían. Entonces Él les dijo a los discípulos que iban camino de Emaús después de que resucitó, pero creían que todo se había terminado. Perdón, miren lo que le dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer. Repito: oh insensato y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. La Biblia no es para creerse la mitad. La Biblia no es para creerse una cuarta parte. La Biblia no es para creerse el 90%. Esto sí lo acepto, el 90% de lo que dice la Biblia lo creo, pero esto es demasiado increíble como para creer que sea verdad. Así que le creo el 90%, pero el 10% no. Me reservo el derecho de creer. No. Jesús demanda que creamos todo. Veámoslo otra vez. Entonces Él les dijo: oh insensato y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Esta es la palabra dicho, es lo mismo que Jesús dijo anteriormente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Antes había que creer a lo que los profetas dijeron, pero ahora hay que creer a lo que Jesús dijo. Entonces debemos entender que nuestra fe debe estar basada y en lo que Jesús dice, en lo que los profetas dijeron, en todo lo que dijeron, no en una parte, sino en todo. Pero entender que todo debe ser parte de un proceso de ejercitar los sentidos. Enséñame buen sentido. Ahora, vámonos al siguiente versículo. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Esto está en San Marcos capítulo 5, versículo 35 al 36, versión Reina Valera 1960.
Cuando yo leo este pasaje veo tres cosas. La primera, mientras él aún hablaba. Hay gente que mientras Jesús está hablando o un predicador está hablando, ellos interrumpen. Ellos se ponen a jugar, se ponen a hacer soniditos, se ponen a ver cosas, lápices, cualquier cosa de color que les distraiga, porque la palabra no tiene importancia. Jesús es interrumpido. Mientras él aún hablaba. Fíjense que una de las cosas que debemos aprender es a creer en las cosas que dice Jesús. Jesús está hablando, pero ¡prum!, lo interrumpen. Es decir, que la maleducación no es nueva. Hasta a Jesús lo interrumpían cuando estaba hablando. ¿Y ustedes creen que eso es respeto? Esa es la mayor falta de respeto. Pero ojalá hubiera sido para hacerle una pregunta a Jesús. Lo interrumpen para dar una mala noticia al muchacho. No, Jesús ya no te va a servir de nada. Miren qué nivel de interrupción. Una cosa que te interrumpan para darte una noticia. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Miren qué nivel de interrupción. Es decir, que hay gente que interrumpe a la hora que estamos en el culto, que no son respetuosos a la palabra de Dios. Entonces esta gente viene e interrumpe a Jesús con una... Escuchen la interrupción. ¿Para qué molestas más al maestro? Esa era la interrupción. Tu hija ha muerto. Ya no hay solución. Hay gente que va a querer interrumpir su comunión con Dios. Hay gente que va a querer interrumpir que usted vaya a la iglesia. No se deje entorpecer los sentidos, porque el entrenamiento de los sentidos, ejercitar los sentidos, cuando decía enséñame buen sentido y sabiduría, es también entender cuando una persona viene de parte del enemigo a querer eliminar mi fe y moverme fácilmente de lo que yo he creído. Así que dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Es decir, tú debes aprender a mantenerte firme. Y aquí hay una palabra secreta: modo de pensar. Lo voy a volver a leer. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Entonces, ¿cuál es la palabra clave aquí? Modo de pensar. Y Jesús le enseña un modo de pensar a este pobre hombre, a quien le dan la más terrible y terminal de las noticias que a un padre le pueden dar: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Esa es la peor noticia que pudo haber llegado a los oídos de este papá. Si no, pregúntenle a cualquier padre que nos esté escuchando. Yo soy padre, y una de las peores cosas que me podría pasar es que me digan que uno de mis hijos se murió. Esa es la peor noticia que me pueden dar. Y de manera que pueden darte la peor de las noticias, pero tu modo de pensar, vamos a ver cómo nos enseña Jesús a pensar. Veamos. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, aquí viene como el modo de pensar que decía anteriormente en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 2, ese modo de pensar Jesús lo viene a implantar en la mente de este pobre padre, sin esperanza y desprovisto de toda oportunidad de volver a ver a su hija alguna vez en la vida. Miren cómo el modo de pensar cambia. Y Jesús le dice, luego que oyó lo que se decía, entrenamiento de los sentidos. Jesús tenía entrenados sus oídos, pero no se dejaba afectar por lo que oía, ni tampoco creía en lo que oía. Dice, una vez, Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no
temas, cree solamente. Ese es el modo de pensar. En modo sin miedo. En modo cree solamente. No debe sonarte como el sinestético. Es que miren. Si ustedes se ponen a pensar, este padre está oyendo la noticia. Vinieron de la casa del principal, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. La noticia se oye, más que verse, se oye. ¿Para qué molestas al maestro? Todo eso se oye. Lo oye Jesús, lo oye toda la gente y lo oye el papá. Y todo el mundo seguramente dijo, se acabó. No hay salida. No hay esperanza. No hay solución. Sin embargo, el modo de pensar de Jesús que Él implementa en el hombre es, no temas, cree solamente. Tu trabajo no es saber si es lógico lo que Dios te dice. Tu trabajo es creer solamente y no temer. Eso es entrenar tus sentidos. Ir a lo desconocido. Ir a la contraesperanza. Ir a las bocas de las malas noticias y decirle, Jesús me dijo y me enseñó un modo de pensar. No temas, cree solamente. Tú vas a ver las noticias. ¿Qué te dicen las noticias de hoy, de ayer, de antier, de mañana? Malas noticias. ¿Qué debes hacer? No temas, cree solamente. Cuando hay una defunción, no temas, cree solamente. Está en mis brazos, está conmigo. Ahora es una persona eterna, una persona que está en la eternidad y está para siempre conmigo. Cree solamente, no temas. Es difícil, pero es verdad. Entonces ese es el modelo, el modo de pensar. Pensando. Y aquí hay una palabra poderosísima. Escuchen esta. Dice en Hebreos capítulo 11, versículo 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Eso está en Hebreos capítulo 11, versículo 19. ¿Escuchaste eso? Voy a volvértelo a repetir. Pensando. La palabra pensando es como si la palabra es en gerundio. Es decir, es algo que estoy haciendo y que continúo haciendo después. No es algo que lo hago ahorita y después se me olvidó. Pensando. Es lo mismo que decir caminando. No dije caminé, ni dije caminaré. Si digo caminando, estoy hablando de que estoy en este momento caminando. Es decir, que estoy llevando a cabo una acción, la voy a seguir llevando a cabo y la he llevado a cabo. Es un proceso que abarca el pasado, presente y futuro inmediato y el futuro a largo plazo. Caminando. Entonces la palabra pensando que Dios es poderoso. Ese es el modo de pensar. Vamos a ver. Lo primero es pensando. Segundo, que debo pensarlo antes, ahora y después. No, antes, ahora y... La mala noticia me interrumpió. La voz de que me dice, ya no hay solución, tu hija ha muerto, me va a llenar de miedo, de desesperanza y de horror. No. Pensando es algo que está activo. Y si está activo y si estás pensando de este modo de pensar, porque ahí está el secreto. Dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Cuál es el modo de pensar de Jesús? No temas, cree solamente. ¿Y cómo se hace eso? Permanentemente. ¿Cómo? Dice, pensando que Dios es poderoso para. Y aquí dice, para levantar aún de entre los muertos. Es decir, esto está en 2 Corintios en Hebreos capítulo 11, versículo 19. Empalma perfectamente con esta historia que estamos mencionando. Es decir que aquí hay un match, aquí hay una conexión, aquí hay un hilvanado perfecto que la palabra nos está enseñando. Y es lo siguiente. Pero temo
que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ¿con qué? Con astucia. Exactamente lo que hacen los publicistas, lo que hacemos los publicistas con el neuromarketing. Pero tenemos que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Eso es lo que hizo. Si se fijan bien, la serpiente usó neuromarketing en la muchacha, en Eva. Le dijo, miren la publicidad. Con que Dios dijo que no podía, os dijo que no podían comer de todo árbol del huerto. ¿Cómo no? Si podemos comer de todo árbol del huerto, menos del árbol de la ciencia de la vida, del bien y del mal, porque el día que comamos ciertamente moriremos. No, hombre, no van a morir, sino que serán abiertos vuestros ojos, conociendo el bien y el mal, y seréis como Dios. Entonces, la publicidad tenía mezcla de verdad y mentira. Esa mezcla llevó a que cayera en la ley de la escasez. Este es el único fruto, esta es la única oportunidad. Solo si lo comes ahora lo vas a poder disfrutar. Así que ahora, tómalo y muérdelo y págate la caiga a la mujer. Entonces, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Y cómo yo soy fiel a Cristo? Creyendo lo que Él me dice. ¿Y qué es lo que Él me dice? Este es el modo de pensar. ¿Cuál es el modo de pensar? No temas, cree solamente. Esa es la manera de agudizar los sentidos. Vuelvo a leerlo porque es importante. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué estamos viendo? Ejercitando los sentidos. ¿Cuál es el versículo lema? Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Ahora, este tema es bien amplio. No sé cuánto tiempo llevamos. ¿Habrán cuánto tiempo? Ya, ok. Entonces vamos a dejarlo aquí porque hay mucho que hablar de esto. Yo creo que ya estamos, ¿verdad? En tiempo. Ok. Y voy a dejar una cita más. La cita más que voy a dejarlo es que no os dejéis mover. No, eso ya lo había leído. Sí, ese sería. Ahí lo dejamos porque lo demás está. Por demás, estoy seguro que ni la muerte. Cuando una persona no tiene miedo, ni la muerte. Y además, estoy seguro, ¿verdad? Una persona no tiene miedo, está segura. Una persona que tiene miedo es una persona insegura. Por lo que donde el que no ama no ha sido perfeccionado en el amor, porque el amor echa fuera el temor. Entonces, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Mire cómo le llama al futuro, le llama lo porvenir. Esta es la manera en que la Biblia menciona al futuro, lo porvenir. Ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, es decir, ni el abismo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la forma de tener nuestros sentidos ejercitados. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído.